Paz y bien en este domingo número 28 del tiempo ordinario. ¿Cómo estamos, familia? Pues ahora yo me encuentro en la oficina del padre David. Sucede que le han hecho recientemente adecuaciones en mi oficina y bueno, todavía no alcanzo a acomodar todas las cosas para la grabación desde ahí. Pero bueno, pues vamos a ver el Evangelio. El Evangelio de este domingo está dividido en tres partes. Por un lado, un joven rico que quiere seguir a Jesús, una enseñanza a los discípulos a partir del diálogo con el joven rico y la sorprendente recompensa que se les promete a aquellos que siguen a Jesús. En la primera parte, un joven le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es clave, ya que Jesús responde con los mandamientos de la ley de Dios, pero que tienen que ver con el trato con las personas. Es decir, a través de la caridad y del bien que podemos hacer a los demás, es como nosotros podemos tener asegurado que estamos en el camino que nos conduce a la vida eterna. Y esta pregunta sobre la vida eterna, cada vez menos personas se la hacen. Ahora lo que importa es lo material sobre lo espiritual. Importa mucho la ganancia o el beneficio que podemos tener inmediatamente y no tanto hacia aún más allá. Aprovecha el presente, vive el presente, disfruta, viaja. Todo tiene que ver con una realización personal, pero en el aquí y en el ahora. Jesús parecería ser muy ingenuo para una gran parte de la sociedad actual. Aún así, más allá del bienestar material y de las sensaciones agradables momentáneas, la persona no se puede engañar a sí misma y tarde o temprano tiene que hacerse esta pregunta precisamente: ¿qué hay más allá de todo esto? Bueno, el joven rico, cuando le dice a Jesús que él cumple los mandamientos de Dios desde pequeño, el Evangelio nos resalta un gesto de Jesús que es verdaderamente tremendo y grande y que Jesús tiene con cada uno de nosotros. Cuando ve Jesús a este joven insistente, ve su corazón lleno de ilusiones, el Evangelio nos dice que Jesús lo miró. No solamente que lo vio, sino que lo miró. Es decir, que le prestó atención y lo hizo con amor. Y entonces Jesús le dice: vende todas tus posesiones, dáselas a los pobres, así tendrás un tesoro grande en el cielo, y después ven y sígueme. Y entonces, para seguir a Jesús, no hay que estar apoyados en ninguna seguridad material y temporal aquí en este mundo, sino estar apoyados en su misma persona para seguirle libremente por el camino de la cruz. Y es precisamente este el segundo momento del Evangelio, donde Jesús ya comienza a instruir a sus discípulos, advirtiéndoles del peligro de las riquezas como un obstáculo para precisamente seguirlo a él. Los discípulos están muy sorprendidos y entonces le preguntan a Jesús que quién puede salvarse, quién es capaz de salvarse, siendo una exigencia tan grande y viendo la negativa de este joven rico a desprenderse de sus riquezas. Jesús les responde a ellos diciéndoles que al final de todo la salvación depende de Dios para aquellos que buscan seguirlo a través del camino de la cruz y de la renuncia. Y el tercer momento del Evangelio es cuando Pedro, en nombre de todos los discípulos, le dice a Jesús: nosotros ya hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús promete una recompensa del 100 por 1 a aquellos que lo siguen con entera libertad y no apoyados en las seguridades de este mundo. Ya cuando este Evangelio es escrito, la comunidad estaba sufriendo mucha persecución por el hecho de ser discípulos de Jesús. Por eso Jesús les dice que tendrán el 100 por 1 en la vida eterna junto con persecuciones en esta tierra. Tú y yo, familia, necesitamos preguntarnos qué esclavitudes hay en nuestro corazón que nos impiden seguir libremente a Jesús. ¿Qué cosas todavía nos siguen atando? Tal vez pueden ser seguridades materiales, pero también pueden ser seguridades afectivas. El peligro de perder una buena fama, de caer en murmuraciones, de que las personas nos rechacen, y por supuesto que podemos tener dos señores en nuestra vida, o Dios o el dinero. Servir a los dos, vamos a quedar mal con uno. El Evangelio de hoy nos recuerda
que para poder seguir auténticamente a Jesús, tenemos que tener un corazón libre de ataduras para poderlo amar más a Él, para poder disfrutar ya desde esta vida la recompensa que implica seguir a Jesús libremente, abrazar nuestra cruz con alegría y las persecuciones que podamos sufrir, que sean un testimonio de la esperanza que tenemos en una vida que está más allá de este mundo, que nos promete mucho más de lo que el mundo nos pudiera ofrecer. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.